sabroso este guarapo, qué sabroso este guarapo, que se toma por aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio de conversaciones y de reflexiones e intercambio de informaciones precisas como el guarapo con el diputado latinoamericano José Luis Farías, pedagogo y politólogo. Y Ricardo Río, matemático, hombre de ciencias ocultas y demás hierbas aromáticas. Que me le oculto a la ciencia también para que no me estudie. El país no lo vamos a comentar mucho hoy porque ya se encargó de eso anoche Diosdado Cabello en los mazazos. Oye, ¿Viste los mazazos anoche? Una cosa que yo le pido a todos los magnicidas, suicidas, maticidas y lo que sea. A Diosdado me lo dejan vivo, pues nos quedamos sin tema. Oh, ese tipo no me lo toquen, me le cuidan la chikungunya y me le cuidan hasta los uñeros. ¿Qué tipo, man? Que no le vaya a dar ébola porque, de verdad... No, nadie, pero ni malos pensamientos contra Diosdado, cualquier por cosita favor. para el médico. Rápido, me lo cuidan. Rapidito. Mira, ayer el hombre presenta una noticia, el hombre cito, porque él es chiquito, ¿no? Una noticia de un allanamiento a un apartamento en Aragua, donde consiguieron gases lacrimógenos. Y entonces, y aparte de otras cosas, de que podían usarla si hubieran... ¿Allanaron la residencia de algún militante del PSUV? Ah, eso es lo que te iba a decir, no fue... la Bueno, cosa... porque si ese tipo de cosas las manejan los militantes del PSUV. Sí, porque... Por eso la pregunta. No, porque ellos lo dicen, hay un señor, hay un soldadote grandote, dice que consiguieron bombas lacrimógenas, unos tiros... Lacrimógenas, sí. Unos tiros de no sé qué, unas balas, pues, con el corotico para que entren en la pistola y tal. Y el percutor montado y todo. No había pistola, había bala. O sea, había algo así como malos pensamientos. Porque entonces, si hubieran tenido armas, hubiera habido un atentado, así era la información. Pero el tipo se hizo una pregunta que a mí me pareció muy interesante, el oficial ese, o que si era oficial, yo no sé, que estaba dando la noticia, que dice... porque un civil tiene gases lacrimógenos en su casa, y yo le voy a decir que se pase por la Escuela de Trabajo Social, que allá hay un grupito abajo que se la pasa tirándole gases lacrimógenos a cuanto acto hace la universidad, que incluso casi matan a la mamá de la señora rectora, que tenía 80 y pico de años, casi 90, cuando le tiraron un gas lacrimógeno, y que por poco matan a la decana de farmacia, que tuvimos que sacarla en Golingoli, que así se decía antes cuando sacan a la gente en Parihuela, porque se ahogó con los gases lacrimógenos. Y tú sabes que todos esos cooperantes patrióticos se fueron a Racase, y además con mucho cariño entre ellos, el sábado a Chupa, a la playa que está después de Caribe, que se llama Mono, no sé qué, y estaban jactándose cuando lanzaban gases. Tú estás pidiendo pajeo, mi camarada y hermano Diosdado, ahí te va uno. Pero ese no es el tema de hoy. No, el tema de hoy es el referido a la fecha del 9 de noviembre de 1989, fecha en la cual cayó el muro de Berlín, del cual se cumplirán mañana, creo mañana pasado, se van a cumplir 25 años, y queremos conversar un poco sobre ese tema porque el ciudadano presidente y algunos congéneres que forman parte del alto gobierno creo que no se han enterado sobre ese no han cogido, es un tubazo que le estamos dando. Un tubazo, claro, para que se enteren. Mira, una cosa muy importante, el 8 de noviembre de 1994, en las orillas del Sena, del lado de Nuy, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Ivry-sur-Seine se llama el pueblo. Nació mi hijo Sebastián, así que mañana cumpleaños, y como él ve los programas los sábados, le deseo feliz cumpleaños. Está saludando gente. Oye, yo saludo al profesor González de Ella Valera, que me lo conseguí por acá. Yo estaba almorzando y me dijo, mira, qué bueno el programa de ustedes, como el guarapo, me encanta. Ya almorzaste, ¿sabes a quién le gustó también? No, yo no he comido todavía. Le gustó también a la gente que fue al encuentro del UCAP sobre las elecciones. A mí me gustó el encuentro y yo le gustó el programa. Ayer no me dio chance de decirlo. Bueno, vamos a entrarle a la caída del muro de Berlín, que se cumplió en 25 años. Y en ese episodio, por supuesto, no fue un terremoto lo que lo tumbó, ni fue una bomba atómica, ni un racao que lo tumbó con un camión. Fue una caída política muy severa, porque fue el símbolo fundamental del desmoronamiento del sistema comunista. Y el símbolo de la Guerra Fría, que aun y cuando fue culminado su elaboración, creo que en su construcción, en el año 61 exactamente, bueno, en términos prácticos ya existía, por lo menos mentalmente y políticamente, a partir de 1945, con los encuentros de Yalta, posteriormente creo que fue el de Potsdam. Sí. Potsdam y el de Teherán, Yo no me acuerdo donde se fueron concretando
esa suerte de reparto de áreas de influencia entre los Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética por el otro. Y ahí aparece Inglaterra, que por ejemplo no está Francia, no están otros países del eje occidental, del bloque occidental, y que desde esa época nos hace mucho bien entender que Inglaterra y Estados Unidos desde el punto de vista militar estratégico son una sola cosa, y por eso la gente que se puso tan triste en las Malvinas, porque Estados Unidos no cumplió con la doctrina aquella de América para los americanos, es porque ellos realmente lo que piensan es que el mundo es para los americanos. Es que por encima de esa doctrina, en aquellos días prevalecía otra doctrina, que era la doctrina que se sustentaba o que sustentaba la OTAN, la Organización Seguridad Estratégica, sí. Claro, de Seguridad Estratégica. Y por un lado, que reunía a Estados Unidos y los países aliados de Europa principalmente, y por el otro lado, lo que se llamó el Pacto de Varsovia, que aglutinaba a los países de Europa Oriental liderizados por la antigua Unión Soviética. Sí. El muro de Berlín, que era el emblema de esa separación de Alemania Occidental, que era la llamada Alemania capitalista, y la Alemania socialista oriental. República Federal Alemana. Se llamaba la República Federal, no, ¿sí? ¿Sí? No, la República Federal RFA. Alemana era la capitalista. Y la República Democrática, la democrática alemana era la comunista. La comunista. Sí. Bueno, ellos usan el nombre de democrática en ese caso. Pero el muro se fue construyendo justamente en la ciudad de Berlín, por fases, por diferentes momentos. Y en una primera fase era prácticamente un alambrado de guerra. No, antes el alambrado, ¿sabe qué fue? Ajá. Tropas. Tropas, por supuesto. Claro. 7 batallones pegados así con ese violín de los así. rusos. Pegados así uno con otro. Ay, qué fofo. Pegados así uno con otro y la gente saltaba el mundo. Entonces, después tiraron el alambre y después tiraron la construcción de concreto. De concreto que llevó un tiempo. Y no, y además un entramado de túneles y de cosas electrónicas. Y para la época habría eso, yo no sé. No había nada en ciencia. No, había todo un sistema de espionaje, incluso desde los edificios que estaban del lado y lado, ¿no? Porque no solamente se espiaba del lado oriental, sino del lado la Guerra Fría, también. La cosa de la división de Berlín obedecía a los acuerdos esos de lo que mencionaste ahorita, porque se dividieron Alemania en 4 zonas de influencia. La de los franceses, la de los ingleses, la de los americanos y la de los rusos. Que fueron las tropas que llegaron a Berlín cuando se venció en la Segunda Guerra Mundial. Pero del lado ruso quedó, que es lo que quedó, el pedazo más grande geográficamente, que fue la RDA, que por cierto cabía completica, no, la RFA cabía en el Estado Bolívar, no era tan grande. Metieron toda la división en el lado que protegía a Alemania de las invasiones posteriores. Fíjate que había un corredor en Polonia, ¿el corredor de qué? Era algo por Dios, era Dios, ahí donde vivía el tipo del tambor de hojalata, Günter Grass. Ahí él hizo el servicio militar. Günter Grass. Sí, el de la obra el tambor de hojalata. Bueno, él hizo el servicio ahí en ese corredor de no sé qué, que siempre ha sido un motivo de pleito histórico entre el Occidente y Oriente, antes incluso de la llegada del comunismo y eso incluso. Claro, ahí, ¿qué explicaba esta división? Bueno, ¿Qué explicaba esa partición? Que picaron en todo el país para que nadie pudiera llegar directamente por invasión de tierra a la Unión Soviética. Bueno, lo que sucede es que en ese entonces se produjo una división porque la competencia en el momento de la definición ya de la guerra, a mediados del año 45, se sustentaba en quién llegaba primero. O llegaban las tropas aliadas dirigidas por los norteamericanos o llegaban las tropas dirigidas por los rusos. ¿Cómo se llamaba el general americano? George Patton. ¿Y cómo se llamaba el ruso? Zhukov. Y el gran mariscal Zhukov. No, y el gran mariscal Rokossovski. Rokossovski, bueno, y se daba Checo. Habían varios, ¿no? Le metió un frente de guerra a los alemanes de 6.500 kilómetros pegados. O sea, me puso 6.500 kilómetros de plomo y así va para Berlín. ¿Dónde queda eso allá? Ahora, la ventaja en ese momento la tomaron los rusos, porque los rusos llegaron de primero. Claro, y abordaron esa zona de Europa Oriental. Ahí fue donde se cometieron las peores de las atrocidades de la guerra en el caso de los alemanes, porque las violaciones de mujeres en el caso de los rusos, era político.
¿verdad? Y fue estimulado además por toda una propaganda que se fue sembrando de odio en el seno de la guerra, para la cual se usaron algunos incluso poetas y literatos de Y la para antigua acabar Unión con la Soviética. raza pura, decidieron a pura violación. No, y hay muchos Tuvo- descendientes de esa Tuviste la de esos película, momentos. la película de Tambor de Balata tiene un pedazo, y otra lo tiene, aquella que era con Anthony Quinn, que se llamaba La Hora 25. Antonio Quiñones se llamaba Antonio el señor, Quiñones, llamado- el señor Reina. de- Bueno, total que ese ambiente de Guerra Fría terminó montando el muro, y por un buen pedazo, además hay que decir que la Unión Soviética despegó fuerte en lo económico, en lo tecnológico, en lo militar y en lo deportivo. Tampoco es que las perdió todas, pero después está el Sputnik, está aquel cuento del cambio del equilibrio atómico en el año 73, la crisis pequeña del dólar. Un poco ellos tuvieron una guerra con muchos episodios, perdieron la guerra de Vietnam, los americanos, la guerra de Corea. la guerra de Corea, o sea, ahí hubo de todo. Ahí hubo una cantidad importante de episodios que se sucedieron. Y Toda la dictadura de América todas las Latina, dictaduras. para que no se asomara nada parecido a comunismo en América Latina. Prefirieron Bueno, toda la dictadura. ahora, ¿qué explica en este caso la caída del muro? Ese lo Es una de las cosas interesantes por analizar. Por lo menos hasta donde nosotros hemos registrado toda o gran parte de esa bibliografía, o esa historiografía. que es una barbaridad. Que es una barbaridad, pero hemos revisado mucho. Uno encuentra tres grandes tendencias. La primera es la que da como explicación y está sobre todo sostenida por muchos factores vinculados al pensamiento marxista, que esto fue producto de la implosión económica. la implosión económica, ¿no? Y política. Y política. Hay quienes sostienen que, bueno, fue una gestión del pueblo, que el pueblo estaba cansado de ser pisoteado, subyugado, arrojado a las miserias, y que un buen día decidió sublevarse. E incluso hay algunas versiones épicas que destacan, donde hay algunos personajes que se pusieron de acuerdo, 5 o 6 piratas bucaneros, húngaros, incluso eran unos húngaros, a los cuales han sido referidos. Y bueno, comenzaron un proceso lentamente con aquel muchachito que comía galletitas Oreo, pero aquel me empezó a construir el mundo. Estos comenzaron a destruir el muro. Fue algo así como dos cosas. Tú dices ya al final, los neoliberales húngaros. Esto son explicaciones que uno puede aceptar parcialmente, porque bueno, en unos países el pueblo se involucró y fueron movimientos de masas importantes que se levantaron, pero en otros ni siquiera el pueblo prácticamente se movió. Hay un pueblo que yo tengo la impresión que no se entera, debe ser donde se nutre Maduro. Que no se ha enterado que el muro se cayó, que fue el pueblo búlgaro. Porque el pueblo búlgaro, si algo le tiene agradecimiento a alguien, es a los rusos. Porque a diferencia de los otros países, que los rusos entraron como invasores, a Bulgaria entraron como libertadores. No fue el caso de los polacos. No. Y por eso en el caso de los polacos, el papel que jugaron algunos líderes mundiales de origen polaco, como fue el caso del Papa de esos días, Karol Wojtyła. Karol, no podemos decirlo porque aquí hay un señor que vivió 5 años en Polonia. Entonces cada vez que ¿Y pronunciamos decimos Karol Wojtyła? se Entonces, para y nos dice que hay una U abierta que hay que decir Karol, una cosa así que no sabemos decirlo. Pero nosotros Pero se llamaba Juan Pablo II, ese es más fácil. Es más sencillo decirlo de esa manera. Que estuvo en el ejército con Günter Grass en la SS. Exactamente, esa fue una de las confesiones de Günter Grass. Y en el De libro, última, de así en el eso. libro, en el libro Las capas de la cebolla. Libro, exactamente. Esa es una de esas Que confesiones. tiene Bueno, una porque no receta más buena. Bueno, pero no es el único que ha confesado cosas de ese tipo. Aquel tipo que fue ¿Cómo que secretario se llama? general de la ONU. Que escribió el libro El Imperio, el que es periodista de guerra. Ahorita recuerdo el nombre. Qué raro que haya un libro que yo no conozca, chico. No, pues tú, un hombre tan inteligente y tan... No, pero ¿cómo se llama el secretario general que era austríaco, que era secretario general de la ONU por mucho tiempo, que además hizo un tronco de papel en el equilibrio y la paz en Vietnam? Oye, un catirito con un copete así como... No, esos nombres son difíciles de pronunciar. No, este nombre era fácil, por eso que era... Bueno, ese tipo también fue en la SS.
un gentío. Sí, Que estuvieron, algunos incluso vinculados con la Stasi y después se cambiaron de uniforme. Por eso es que nosotros, así como los que se cambian de franela de un día para otro. Por eso es que nosotros le decimos a los patriotas cooperantes que están persiguiendo Diosdado en las compañías que están fracasando, porque ustedes son escualios, vénganse para acá tranquilitos. Toda dictadura tiene... Eso ha pasado toda dictadura tiene. Y aquí ponemos unos ejemplos bien relevantes. relevantes, con el caso de Gunter Reis y el caso de Carol. Sí, bueno, porque salieron. Ahora, esa explicación claro, imagínate, no es poca cosa. Estamos hablando también de que ese era un modelo de explicación, como también hay quienes han sustentado que, bueno, esto era un modelo que no se podía sostener en el tiempo. Esa es la clave, que era insostenible. Y todo lo demás lo que hizo fue sumar en esa dirección. Hubo crisis política, hubo crisis militar, hubo crisis económica, hubo crisis de mercado y además hubo una gigantesca callapa de todo lo que es el mundo occidental contra la Unión Soviética, que incluyó una caída brutal de los precios del petróleo, contracción de la circulación del dólar, la guerra de las galaxias. Pero también había una economía que estaba sumamente débil, que estaba muy atrasada con respecto a la economía capitalista, que era la economía socialista, y todos los que pudimos en algún momento conocer aquellos espacios, bueno, veíamos los contrastes que eran sumamente acentuados. De manera tal que era muy difícil que una economía que venía como con 50 años de atraso en comparación con la otra, pudiera entrar o sostener una competencia. No, incluso en lo militar, porque en términos nucleares y en términos de la ojiva y en términos... Tenía mal la Unión Soviética. Bueno, sí, pero una cantidad era la ojiva y los otros llegaron a la luna, y llegaron en otros términos, avanzaron con la tecnología. Además, ellos estaban metidos en varios proyectos nucleares desde hace mucho tiempo, porque está el proyecto Manhattan que manejaban los gringos, y los camarada Oppenheimer. Y los rusos tenían otro proyecto más o menos similar. Que se llamaba Xerox, porque fue pura fotocopia. Los paliados todos. Claro, estas son dos grandes tendencias de explicación. Repetimos, la de pueblo, sublevado, como la implosión, porque una suerte de fuerzas tectónicas iban a mover y movieron realmente la economía, la sociedad, y produjeron ese cambio. Cuando Gorbachov preguntó por qué un director de empresa soviético, con todo el autoritarismo con el que puede moverse, y hizo su propaganda, igualito a un gerente de la General Motors, no produce como un gerente de la General Motors. ¿Qué es lo que está roto aquí? Entonces el tipo dijo, la transmisión de información. Él inventó el Glasnost, que era que uno criticara libremente y dijera en la prensa, ayer hubo un choque de 3 carros que chocaron, y no como era antes. Una extraña convergencia sideral de carros ocurrió, si es que acaso decían algo, y que jugó un papel bien importante en Hungría. Tú sabes que en Hungría fue la primera vez de uso democrático para actividad política de las redes sociales, porque los húngaros llenaron todos los sitios de comunicación con internet, que se llamaba, aquella que eran FTP y no me acuerdo del otro, que era el correo, el email, antes que saliera Google, eso existía en esa época. Los tipos repartían todas las noticias por ahí y que fue la primavera árabe igual. De repente se encontraron con que organizaron un picnic en la frontera entre Alemania Democrática y Hungría, y ese picnic duró 4 meses y todo el mundo utilizó el bendito picnic hasta que llegaron los fugarse. tanques. Ahí no hubo tanques. Los tanques llegaron. Ahí no hubo tanques. Esa no fue la de 56 a la que tú estás refiriendo. No, yo te estoy diciendo la fecha en el 89. Pero eso fue de posterior. Pero no, yo hablaba que cuando ellos empezaron también un proceso de liberación o de separación de la Unión Soviética, creo que en el año 56-57, le enviaron los tanques, como después enviaron los tanques eso fue cuando echaron preso al tipo que escribió Doctor Chivago y el otro que escribió La Confesión, London, no me acuerdo. Bueno, nos queda un minuto, pero sí quisiera... bueno, yo quiero decirle que hay una iniciativa mañana en la plaza del sábado, en la plaza de Petare, donde van a levantar un muro que va a impedir el ingreso a la cultura, y después usted va el domingo y lo tumba para que la cultura salga, y van a vender cachapa y no sé qué cosa gastronómica. Hay unos personajes que fueron clave dentro de ese proceso que no podemos obviarlo. Uno fue el Papa Carlos Wojtyla, otro fue Ronald Reagan, presidente en ese momento de Estados Unidos. Y la señora Thatcher. La señora Thatcher, y por supuesto Mikhail Gorbachov, quien también arrimó la brasa para esa sardina para que eso terminara de caer unos años después, porque no fue justamente en el proceso de mandato. Si algún premio Nobel de la Paz ha sido bien otorgado, ha sido Gorbachov, porque echó para atrás toda la posibilidad de que hubiera guerra
para que no hubiera guerra. Y si llamamos a la salud ausencia de enfermedades, llamaremos paz la ausencia de guerra. Y Gorbachov es un héroe mundial que nadie le ha reconocido lo que hizo. No, en lo absoluto. Bueno, entonces, feliz fin de semana. @R Ricardo Río, porque algún día pondremos aquí un letrerito para no estar leyendo tanto eso. Y ahí @Farías José Luis. Una cosa que se quedó en el tintero, también de esas explicaciones. Los gringos siempre dijeron que ellos eran los grandes héroes de todo eso, y eso no fue así. Bueno, le deseamos mucha felicidad a nuestro técnico Kleimar, el nacimiento de Kleismar, que ahora tenemos una hija nueva aquí en el estudio, y que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Adiós. Qué sabroso este guarapo, qué sabroso este guarapo, que se toma por aquí.